Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen. Yo soy Pablo. Yo soy Ro. Y en este canal hablamos sobre Japón, hablamos sobre la familia, sobre la escuela, sobre la vida cotidiana, la cultura, el anime, la cultura pop. Hoy les vamos a hablar de un anime que se llama Eve no Jikan. Es un anime que ha recibido bastante atención, o recibió bastante atención. Ahorita ya un poquito se ha bajado la fiebre por este anime, pero se lo recomendamos muchísimo. Es un largometraje. Y bueno, les queremos contar un poquito y analizar un poquito con ustedes este anime, sin darles spoilers, para que lo puedan ver y lo puedan disfrutar. De todos modos, es posible escuchar nuestros comentarios y después ver el anime. Y quizás después de verlo también regresar y ver qué tanto de lo que les platicamos, cómo lo sintieron, cómo fue su experiencia para con este anime, y que nos puedan comentar y compartir sus puntos de vista, ¿no? Bueno, obviamente no podemos hablar sin darles ningún tipo de referencia del anime. Tenemos un mínimo de spoiler, pero realmente es mínimo de spoiler. En este anime sucede que ya todos los seres humanos tenemos androides. El androide es una cuestión ya casual. Como tienes pues quizás un horno microondas, una lavadora, tu aspiradora, tienes también tu androide, ¿no? Este ser robótico de compañía que cuando te vas a tu trabajo te despide como si fuera tu roommate, sí. Tu roommate, tu familiar. Puede estar programado para cocinar, para lavar, para recoger a tus hijos, para trabajar en la oficina, para recibir tickets, para hacer mensajería. O sea, es un androide que está dentro de la sociedad humana, haciendo trabajos que los humanos ya no quieren hacer o ya no hacen por una u otra razón. Y pues digamos, hasta cierto punto se mezclan dentro de la sociedad con ciertas limitaciones. En este mundo, en esta realidad, el androide no tiene ningún tipo de derecho, en el sentido de que es visto por la gran mayoría de la sociedad, sea casualmente y legalmente, como quien tiene una computadora, como quien tiene una PlayStation, como quien tiene una lavadora, un horno microondas, un refrigerador. Es lo mismo, es un electrodoméstico más, es un aparato electrónico que te pertenece, es tu celular, ¿no? El androide no tiene ningún tipo de derecho y no parece molestarle, ¿no? El androide simplemente es un aparato eléctrico que hace lo que fue programado a hacer. Y más o menos así sucede hasta que este personaje, el principal, un humano que tiene su androide, descubre, en cierto modo, que no les voy a dar spoilers, que algo no va normal con su androide y sabe que está asistiendo a un bar que no debería ir, o sea, no tendría por qué haber tomado la decisión el androide de ir a este bar, ¿no? Así es, no está programada para hacer eso, ¿no? Está programada para quedarse en casa, ¿no? Ni siquiera para salir. Inclusive hay algunos bares donde ni siquiera se les permite la entrada a los androides, porque es como si, bueno, decida seguir a su androide, y en este bar donde va el androide lo frecuentan otros androides. Es un bar muy tranquilo, es un bar de lounge. Y solamente tiene una premisa este bar, que dentro del bar todos los, digamos, comensales, todos los clientes son iguales. Los androides y los humanos van a ser tratados iguales. No va a haber ningún tipo de discriminación. ¿Qué les parece esto? Yo creo que está bien porque al menos un lugar es así, ¿no? De que busca una cierta igualdad para todos, ¿no? Para todos. Claro, es un lugar clandestino, ¿no? No clandestino, pero escondido. No está así como... No lo grita a los cuatro vientos. Aquí vengan todos los androides, ¿no? Quizás los mismos androides puedan encontrar lugares así del estilo, ¿no? Pero yo siento que tú estás basando entonces, partiendo de la idea de que el androide tiene derechos como cualquier ser vivo, digamos así. Sí, es lo que iba a decir, ¿no? ¿Qué tanto a veces, según tu percepción quizás, según tu apego a este androide, quizás empiezas a crear una relación más cercana y te hace pensar en él como una persona, ¿no? Sí, esta es la pregunta existencial que se pone este anime, ¿no? Sin darles mucho más spoiler, la discusión social alrededor de este tema es hasta qué punto es un androide en este caso, o una inteligencia artificial realmente, un producto de nuestro ingenio y por lo tanto nos pertenece como objeto, y hasta en qué punto empieza a ser un ser en sí mismo, en qué punto empieza a tener conciencia en decidir su destino, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, porque no sabemos exactamente, bueno,
la sabrán quizás un poco los expertos o medio se harán la idea, pero esta inteligencia artificial siempre está programada, ¿no? Siempre esto que dicen que van adoptando según los eventos, según las experiencias que van teniendo, que van guardando esta información y que entonces pueden actuar según la situación, si es parecida o no. ¿Qué tanto se parece a nosotros, no? Digamos, es muy provocador, como dices, ¿no? ¿Qué tanto la inteligencia artificial actúa así y aprende, entre comillas, de sus experiencias, de la información que va recibiendo? ¿O qué tanto es simplemente un algoritmo que le está enseñando a juntar diferente información y simplemente, pues, regresarla en otro modo? Un poco como el algoritmo de YouTube y el algoritmo de búsquedas de Google y todo esto, que en algún momento ha sido fuertemente criticado porque empieza dentro de su confusión algorítmica a recomendar videos que humanamente serían muy cuestionables, ¿no? Pero no está cometiendo un error moral, sino está simplemente tomando decisiones a base de probabilidad y estadística, ¿no? Pero al mismo tiempo uno se detiene a pensar, como muchos critican, ¿no? ¿Hasta qué punto la inteligencia es lo que le da valor a la existencia, ¿no? O sea, si hablamos de inteligencia como la del ser humano, entonces una planta no tiene valor de existencial. Una planta no debe tener ningún derecho. No tenemos por qué respetar a los árboles. Y no vayamos tan lejos, ni solo a los árboles. O sea, los peces de mi pecera son mi propiedad. Puedo decidir un día simplemente sacrificarlos. Puedo decidir tenerlos encerrados en una pecera, aislarlos entre ellos. Creo que el ser humano ve y decide con lo que ve, ¿no? O sea, por ejemplo, si está viendo una lavadora, pues es una lavadora, ¿no? O sea, no se mueve, no habla, es un electrodoméstico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, bueno, pongamos que sea un poco raro, pero tú eres una lavadora, ¿no? Si tú eres una lavadora, ves una lavadora, pues, es igual que yo, ¿no? Luego, cambiamos, ponte que es un robot que ve igualito a un ser humano. Como el caso de Yves Nojikan, ¿no? Y tiene algún sistema de lavar, que abre no sé, aquí la panza así, y puede lavar. Pero quizás tú sepas que es una lavadora, pero ya viéndolo y viéndose como un ser humano, pues te cambia, ¿no? Ya no es una lavadora, es una persona lavadora, ¿no? O sea, ya no es una caja que da vueltas y que limpia la ropa, sino es una persona, ¿no? Si tú lo ves como algo que tú sabes que está vivo, como es un árbol, como es una planta, como es un animal, si tiene esa forma, tu cerebro te dice, es un ser de respetar. Pues es lo que... Sí, es un poco lo que también se hablaba con la robótica, los androides, que tanto puedes hacer visualmente un robot que engañe al cerebro humano para que pienses que es un ser humano. Pero ese punto entonces no es necesariamente la percepción y el concepto de identidad del robot, sino nada más de nosotros aceptación física del mismo. O sea, a esto voy, ¿no? Si tenemos un muñequito de Mario, de Nintendo, de Famicom, de 8 bits, saltando, es difícil que sentamos algún tipo de tragedia cuando se cae en un agujero. O sea, más allá de decir, perdí mi vida y perdí 8 horas de juego y morí antes de que pudiera yo rescatar a la princesa, no hay más drama. O sea, Mario, el muñequito, no le pasó nada. Se cayó un pixel, ¿no? Pero con los nuevos juegos, donde los gráficos son muy impresionantes, muy realistas, tienes personas que se están incluso casando con estos personajes virtuales, literalmente, ¿no? Así es. Que están enamorados, que tienen amistades con sus personajes. Hay gente que inclusive, aún entendiendo que es un personaje, que es un videojuego, se desvive por su personaje en el videojuego, le compra nueva ropa, le compra las mejores armas, no sé, o sea, gasta más dinero en su personaje que en sus propios hijos, ¿no? Así es, sí, o en él mismo, o en ¿no? él mismo. Muchas veces. Y este avatar toma todo un nuevo sentido, ¿no? Entonces, un poco pasa similar, ¿no? Creo. ¿Qué tanto es la relación que tú tienes con el, en este caso, con el aparato, en el sentido del androide? No es tanto la esencia del androide mismo, sino la esencia tuya, ¿no? Es que tanto tú estás dispuesto a aceptarlo como un ser o no, ¿no? Como un servicio que se te da a ti, ¿no? Tú
tú lo aprecias o no, como dices tú, es que te lava la ropa, ¿no? Pues, gracias por lavar la ropa, ¿no? También quizás puedes hacer la comida o limpiar la casa, ¿no? ¿Qué tanto dices, me está ayudando porque está haciendo cosas que yo puedo hacer pero que no quiero hacer? No es tu necesidad la que crea una relación emotiva hacia el androide y no el androide mismo, ¿no? Así es. Hablan mucho de estos androides que son para hacer compañía, ¿no? A veces uno es más bien que tiene miedo a estar solo, ¿no? Porque estos robots están programados para hacerte compañía, por lo que tú, si le dices no sé qué cosa, de que lo que estás pensando y así, el robot va a saber, y por su programación, qué te debe decir, qué le diría un ser humano a esa respuesta, ¿no? Suponiendo que estuviese programado. Sí, ¿no? Entonces te respondería eso. Y tú dirías, sí, parece como una persona, ¿no? Y creo que sí me entiende, ¿no? Y le empiezas a sentir una compasión porque te entiende, ¿no? Sientes que te conoce, que sabe qué te pasa y todo, ¿no? Entonces tú le dices más cosas y él aprende más de eso, sí, cómo eres, qué cosas dices, que no te gusta, que no te gusta, su programación y así, y tú mismo te vas sintiendo, él parece un robot, pero es un ser humano, ¿no? Empiezas a crear empatía, ¿no? con el androide. Y esto lo consideramos con la inteligencia artificial a este nivel, a este momento de la historia, ¿no? Pero, ¿qué sucede si en los procesos, porque finalmente los pensamientos son una serie de procesos, en muchos sentidos, se complejizan más? Y el androide, la inteligencia artificial, empieza a tener una similitud muchísimo mayor con el ser humano, ¿no? Digamos que ya, en cierto modo, la similitud hacia el ser humano de un androide, de una inteligencia artificial, hacia nosotros, biológicamente humanos, es mayor que la de muchos animales o plantas o seres vivos hacia el ser humano, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes decir, amo mi palma, ¿no? Amo mi helecho? O sea, ¿cuántos de nosotros, si hubiese un incendio, vamos a agarrar nuestro helecho antes que nuestro celular, ¿no? Yo creo que la gran mayoría, por muy culpable que nos podamos llegar a sentir, vamos a agarrar antes nuestro celular, nuestra laptop, antes que agarrar nuestro helecho, nuestra palmita, entiéndase, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que es el precio, o sea, no puedes darle precio a la vida de un helecho, es un ser vivo finalmente, ¿no? No se diga con animales incluso, ¿no? Por ejemplo, también me venía un poco la idea, si tienes dos robots, dos androides, bueno, dos robots porque no sería androide literalmente, pero uno con apariencia totalmente humana y otro con apariencia de perro. Pero los dos son robots. Y tienes que deshacerte de uno. ¿De cuál te deshaces? Y obviamente si con ambos has tenido una relación muy, muy cercana, ¿no? Digamos, has platicado con ellos, has vivido con ellos. Sería difícil, ¿eh? Digamos que la única real diferencia es nuestra percepción de ellos. No son ellos. Tienen el mismo sistema operativo, tienen el mismo procesador, la misma tarjeta de audio. O sea, son la misma computadora, pero diferente presentación de modelo, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Existencialmente. Va más allá de cuál es más caro, ¿no? O sea, son exactamente iguales, menos en cómo los percibimos, ¿no? Entonces es donde se crea un poco esta dificultad dentro de la temática del anime, ¿no? Esta persona, en el buscar aceptar lo que está sucediendo, los androides tienen conciencia, no tienen conciencia, decidieron ir a este bar donde se pueden sentir separados, tranquilos, libres, o simplemente la programación falló en algún modo. Debemos aceptar a los androides en algún momento como seres, como ciudadanos, por ejemplo, como nuestros conciudadanos. ¿Y cuál sería ese momento en el que les empecemos a dar derechos de pertenencia, de posesión, de voto, etcétera, ¿no? Derechos que nosotros llamaríamos humanos, ¿no? En algunos países, en algunos lugares, los perros tienen más derechos que en otros países, ¿no? Hay países en el que no puedes maltratar a un perro porque si lo haces te metes en problemas legales. Hay otros en los que, por desgracia todavía, tú puedes hacerle lo que quieras a un perrito y nadie te va a perseguir, ¿no? ¿Qué va a suceder con la inteligencia artificial? Llegará un momento en que no puedes apagar esa computadora porque es un ser vivo, ¿no? Sí. ¿O no? Esa es la pregunta, ¿no?
Había un videojuego, ¿no? No sé si se acuerdan, que se llama Detroit, ¿no? Que también plantea mucho esta problemática, ¿no? Nos encantó, bueno, nosotros tres que jugamos mucho esto, ¿no? Que tanto la conciencia se empieza a formar, cuál es nuestra percepción de la conciencia, hasta cuándo le damos valor, tiene que ver con el saber que eres tú, una identidad de ti mismo. Hay gente que no puede reconocerse en el espejo por enfermedad. Hay seres vivos, animalitos, que no se reconocen, que actúan por instinto, que uno puede decir, no, pero es que, por poner un ejemplo, no estoy hablando mal de ningún animal, pero un perro, mi gato, lo que sea, me quiere mucho, me ama, siempre me busca, ¿no? Pero ¿qué tanto es me busca? Como nosotros buscaríamos al androide que nos plancha la ropa, ¿no? O sea, necesito mi ropa planchada y vas y se la pides al androide. Necesito comer y le dices al androide que cocine y te trae tu comida. ¿Qué tanto la relación finalmente es tan distinta de la de un perro con nosotros, ¿no? O sea, ya tengo hambre, o sácame al baño, ¿no? No puede decir, no, pero realmente me quiere. Me quiere por quien soy o me quiere por lo que represento de él en su vida, ¿no? Así es su percepción para con nosotros, ¿no? Ellos son los que me dan de comer, ellos son los que me sacan a pasear, ellos son los que me dan caricias cuando yo me acerco a ellos. Estamos forzando un poquito la situación. Yo soy de la idea de que la relación de un perro con un ser humano no se compara con la de un androide con un ser humano ahora. Pero estamos hablando que la velocidad de la inteligencia artificial está avanzando muchísimo más rápido que lo que nuestra sociedad está dispuesta a cambiar. Recuerden que en 20 años o en 30 años ha avanzado tantísimo la tecnología y en muchos países, incluyendo Japón, seguimos con la misma constitución, ¿no? Entonces va a cambiar muchísimo antes de lo que estemos preparados para cambiar las leyes, ¿no? Así es, hacen muchas películas sobre esta inteligencia artificial, ¿no? De que aprendiendo sobre experiencias van acumulando información. Y uno diría quizás que es ciencia ficción, ¿no? Porque la película es por allá por el año 3000, ¿no? O algo así. Pero ¿qué tanto cuando lleguemos a ese momento vamos a estar dispuestos de darles derecho o si podemos siquiera llamarlos personas? ¿Su existencia tiene un valor más allá? ¿Estamos lejos todavía de aceptarlo? Recuerden que el ser humano tiene un historial muy grande de conflictos entre mismos seres humanos en el que un grupo descubre a otro, entre comillas, simplemente llegó, quizás lo dominó militarmente, lo esclavizó, le quitó sus derechos, lo bajó a un nivel inferior muchas veces que el de los mismos animales, o sea, tenía más valor el caballo del amo que el mismo esclavo, y todos en algún modo en este momento estamos en contra de esto como sociedad, lo vemos como algo ridículo, no nos pasa ni por la mente suponer que una persona por tener otra raza tiene o no tiene derechos, o es un ser humano, no es un ser humano, o tiene alma o no tiene alma, como uno quiera llamarlo, ¿no? En ese momento no era ridículo, en ese momento la gente que decía, digamos, en pocas palabras, y no estamos tratando de hablar de racismo, pero la gente blanca en Estados Unidos que estaba en contra de la esclavitud, en la época de la esclavitud, otros blancos lo veían quizás como extremistas o como ridículos. ¿Cómo puedes creer que esta persona que es mi esclava va a ser igual que yo? Se ponían 1000 pretextos alrededor, ¿no? Que sería como ahora sería con los androides, ¿no? Sí, hay quien dice, ¿cómo ese otaku se puede casar con un personaje virtual en un videojuego? Nos parece ridículo, nos parece fuera de lugar, nos parece contra la naturaleza. Pero eso nos parece hoy. ¿Qué pasará en el futuro, no? Es un poquito lo que propone este anime, ¿no? Y está bien pensarlo, digamos, empezarlo a pensar, no hacerse la idea, sino simplemente analizar cada parte y ver también qué es lo que hace a una persona, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? ¿Qué te hace una persona? ¿Qué te hace ser humano? Y así ir viendo cada punto, ¿no? Y de ahí seguirlo discutiendo y llegar a un punto en que se decida. También no estamos diciendo de que en un futuro todos tenemos que aceptar la inteligencia artificial como un ciudadano, como un humano más. No lo sé, ese es el punto, es más bien eso. Si ahorita me preguntas, oye, ¿crees que tu computadora debe tener derecho de navegar a donde se le pega la gana? Y pues, si quiere ir a la universidad, ¿debo yo llevar a mi computadora a la universidad? Yo diría, no, estás totalmente fuera de lugar, ¿no? Mi computadora es mía y yo hago lo que quiera con ella. Es como si ahorita descubriésemos que durante la noche nuestro navegador se va
para otro lado y se reúne con otros navegadores y se ponen a contar chistes sobre humanos, ¿no? Yo diría, pues no, la pago, esto puede ser un phishing, puede ser un hack, ¿qué está sucediendo, no? Sí, por cuestiones de seguridad, por lo que vivimos actualmente, más bien pensaríamos que es por algo externo, informático externo, ¿no? Entonces, definitivamente en este momento yo no apoyaría una reforma constitucional que diese derechos a la inteligencia artificial, ¿no? Pero definitivamente me deja pensando, llegará el momento en el que tendremos que preguntarnos más seriamente, ¿estos seres son iguales que nosotros? Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es su opinión? Déjenos sus comentarios también diciéndonos, yo ya la vi y opino esto, yo no la he visto y pues creo de todos modos esto. O la vi, pensaba antes de verla pensaba esto y después de verla pienso esto otro. También es muy interesante, discutamos un poquito sobre esto. Todos estos temas de identidad, de tecnología, del futuro, a nosotros también nos apasionan. Así es que si les interesa, también déjanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides de darle like, suscribirte al canal y picar a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si quieres apoyarnos un poquito más, te invitamos a unirte a nuestro Patreon, donde a partir de $3 al mes recibirás muchas ventajas como material inédito, bloopers, productos, algunos gratuitos, otros como descuento y mucho más. Y también tenemos las membresías en YouTube, donde por menos de $1 puedes recibir también ventajas. Todo este apoyo que tú nos des lo usaremos nosotros para mejorar la calidad de nuestros videos y seguirte mostrando Japón. Entonces te invitamos a apoyarnos con prácticamente un cafecito al mes. Bye bye, mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.